el Centro de Avivamiento para las Naciones y los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez presentan Rogamos al Señor que este mensaje pueda llegar a lo profundo de su corazón y que la presencia del Altísimo toque su vida, transformándola y haciendo que el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sean cada día más reales en su vida. Él puede hacerlo de nuevo. Y hablando de pruebas, tengo una palabra de Dios para la congregación. Y quiero que abran su Biblia en Daniel capítulo 3, porque esto va a bendecir sus vidas. No voy a leerles todo el capítulo, solo voy a leer unos versos, pero ustedes van a leerlo, por favor, en casa. Léanlo esta tarde porque van a ser muy confortados en su alma. Verso 26, leamos el solo final. Dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego se salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Aleluya, amén, amén, aleluya, aleluya. Dile al que tienes al lado, dilo con orgullo santo, dilo: ese es mi Dios. Eso no es orgullo, eso es alardear de nuestro Dios, y eso en la Biblia se llama alabanza. Así que vuelve y dile al de al otro lado: ese es mi Dios. La Escritura dice en la primera carta de Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña os hubiera acontecido, sino gozaos. Di conmigo: gozaos. Otra vez: gozaos. Para mí esta era una de las partes más difíciles de entender de la Biblia. No de entender teológicamente hablando, sino en la vida real. ¿Quién se puede gozar de una prueba? ¿Quién cuando le viene la prueba está alegre? Ninguno. Pero la Biblia dice que nos gocemos cuando esa prueba está sobre nosotros. Y yo digo: Señor, ¿cómo me puedo gozar? ¿Cómo me voy a alegrar cuando tengo esa prueba sobre mi vida? Entonces tengo que ser sensato. Hay algo que yo no sé que hay en la prueba que me da un motivo para gozarme. Yo quiero saber qué es lo que Dios tiene detrás de esto, por lo cual le dice a la iglesia: gócense cuando tengan diversas pruebas.
Hay algo que tú y yo hemos perdido. Hay algo que no sabemos, y esta mañana pretendo, con la ayuda del Espíritu de Dios, que tú y yo entendamos cuál es ese secreto, porque de hoy en adelante esa palabra se tiene que cumplir en nosotros. Cuando hay una prueba, entonces me voy a gozar, porque hay algo grande que yo no sabía. Aleluya. Creo que la porción del libro de Daniel puede ayudarnos a entender un poco más acerca de esta prueba y dónde está la riqueza por la cual podemos tú y yo gozarnos. Y voy a tratar de resumir la historia del capítulo 3, o contarla lo más apegado a la letra. Existía un imperio mundial en aquel entonces, un gobierno mundial, el imperio babilónico, uno de los más grandes, si no el más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Y quien estaba frente a ese imperio era el rey Nabucodonosor. Él había llevado cautivos gente de Judea. Dentro de esos que había llevado estaba Daniel, el escritor del libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, 3 amigos de Daniel. Y un día el rey decidió hacer una imagen gigantesca de oro puro, 60 codos de altura, casi 30 metros de altura por 6 de ancho, 6 codos de ancho, casi 3 metros, como 2,70 de ancho, oro puro. Y entonces mandó llamar a toda la gente importante del reino. No un grupo pequeño, sino muy grande, pues llamó a todos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces, todos los gobernadores de la provincia, porque iba a ser una dedicación de esa imagen que él había levantado. Y ese día de esa masiva reunión, un pregonero declaraba un edicto real. Él gritaba a viva voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. ¿Qué era lo que mandaba? Que al oír el son de la bocina, dice el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todos los instrumentos de música, cuando ustedes los escuchen, dice, os postraréis delante de la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que cuando sonaba toda la orquesta, el mundo entero se postraba. Todas las naciones y pueblos y tribus se postraban para adorar la imagen que Nabucodonosor había hecho. Y unos hombres llenos de envidia fueron al rey y le dijeron: tú dijiste que el que no adorara, porque era parte del edicto, sería enviado a un horno de fuego ardiendo. Y hay 3 hombres de los judíos que no adoran la imagen ni respetan tus mandamientos, oh rey. Se llaman Sadrach, Mesach y Abednego, que los pusiste como gobernadores en las provincias de Babilonia. Y el rey los envió llamar inmediatamente, y él estaba enojado, y le dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no adoráis mi imagen ni obedecéis mi edicto? Porque quiero que sepa que cuando suenen los instrumentos, si ustedes no se postran y adoran la imagen que yo he levantado, que los voy a meter a ese horno de fuego que arde, y ¿qué Dios será aquel que os pueda librar? Y ellos respondieron, dice la escritura,
No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de tu mano y de ella nos librará. Pero si Él no lo hiciera, sepas, oh rey, que no adoraremos ni nos postraremos ante la imagen que has levantado. Aleluya. Ahora miren lo que sucedió, porque ahí es donde está la fortaleza y el secreto de este mensaje. El rey se enojó tanto que dijo: calienten 7 veces ese horno. Y luego buscó los soldados más robustos de su ejército y les dijo: amárrenlos. Así que pueden imaginar cómo quedaron amarrados estos 3 judíos por mano de los soldados más fuertes de un imperio mundial. Y luego dijo: échenlos en el horno. Y los lanzaron dentro, uno por uno allá. Pero cuando lo hicieron, la llama de fuego mató también a los soldados, porque se había calentado mucho el horno. Y el rey descansó, dijo: ya maté a estos rebeldes. Y en un momento salta de su silla y grita: ¿no echaron ustedes 3 hombres amarrados dentro del horno de fuego? Y contestaron: sí, nosotros los amarramos y los enviamos al fuego. Digo: pues yo veo 4 hombres sueltos caminando por el fuego, nada les sucede, y el último es semejante al Hijo de los dioses. ¡Aleluya! Amén, 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 amén. ¡Aleluya! ¡Gloria! Ese fue el comienzo de la victoria. Porque lo segundo fue que el rey dijo: Sadrad, Mesad y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y salen ellos. Y entonces, ahora los sátrapas, jueces, oidores, tesoreros, gobernadores, capitanes, ya no estaban atentos a esa gran imagen de oro. Ahora todos estaban ahí mirando a estos hombres que el fuego no les había hecho nada, ni quemado la ropa, ni el cabello, ni olor a humo tenían. Y los estaban viendo. Y dice el rey, miren lo que dice el rey como resultado de esto. Dijo: bendito sea el Dios de Sadrad, Mesad y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendigo al Dios nuestro. Amén, amén. ¡Gloria! Ahora eso fue lo segundo. Lo tercero, había un edicto que todos deberían adorar esa imagen. Ahora dice el rey: por tanto, decreto, aleluya, me gusta, un nuevo edicto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrad, Mesad y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como el Dios de ellos. Amén, 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 amén. Aleluya. Dale gloria. Amén. Y cuarto, el rey engrandeció a Sadrad, Mesad y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermanos, la escritura dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
¿Dónde están los que aman a Dios? La Biblia dice, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas son todas. ¿Cuántos aman a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien. A veces nosotros luchamos por no entrar en la prueba. Gritamos, pataleamos, lloramos. Es muy difícil. Yo creo que si a nosotros nos fueran a meter esos soldados fuertes, tendría una batalla para meternos. Gritaríamos, le jalaríamos el pelo, pondríamos los pies allá sobre la puerta, pero que a mí no me metan a ese horno. Pero quizás ya estás en una prueba. Te tengo buenas noticias. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué hay en el horno? Por lo que el Señor dice, gózate. ¿Qué hay en el horno de la prueba? Por lo que Dios dice, gózate. Primero, ¿qué le sucedió? Las ataduras se quemaron. Di conmigo, se queman las ataduras. Es lo primero que hay en el horno. Cuando entras al horno, ya no estás atado, estás libre. Hace unos 19 años vino una de las pruebas económicas más duras, yo creo la más dura que habíamos tenido. Por un año no tuvimos trabajo, ni un peso de ingreso, ni uno. No había empleo, pasamos solicitudes en todo el territorio, en toda la ciudad, no había trabajo, ni una puerta abierta, ni un negocio prosperaba, nada. El año económico más difícil de mi vida. Y estábamos, eso es la prueba, el horno de la prueba. Estábamos muy afligidos porque con hijos, gastos, necesidades, y ni un peso, ni un dólar para los que nos ven en Estados Unidos. Pero Dios hizo algo. Mi papá había prosperado en aquel entonces y quería ayudarnos, y nos hizo una promesa. Nos dijo, si yo vendo esto que estoy vendiendo, yo les voy a dar un dinero para que ustedes monten un negocito. Eso, estábamos felices, brincando y esperando que pasara eso. Y pasó y no pudo ayudarnos. Él dijo, la segunda vez dijo, si hago este negocio y sale bien, yo de ahí les voy a dar para que ustedes tengan un negocio. Y nosotros felices. Y salió el negocio y nunca vino la ayuda. Y 3 y 4 veces y no pudo ayudarnos. No porque él no tuviera voluntad, no tuviera el corazón para hacerlo. Dios se lo impedía en el camino, hacía trabas para que no llegara la ayuda. Y estando orando, Dios le habló a Pati y le dijo, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el que confía en Jehová Dios. Ese día nos dolió en el alma, pero entendimos que mientras confiáramos en la ayuda de un hombre, éramos malditos y no vendría la bendición. Pero si confiábamos en Él, Él nos bendeciría. Así que renunciamos a la confianza en el hombre. Se rompió la primera atadura y fuimos libres de eso. Recuerdo, oramos, Señor, si tenemos que vivir miserables y pobres el resto de vida, no importa, vamos a confiar en ti, que tú serás nuestro proveedor, que tú suplirás todas nuestras necesidades. Hasta ese día hubo maldición de ruina en mi casa y vino la bendición tras bendición tras bendición hasta el día de hoy. Así que la prueba no fue causa de dolor, sino de victoria, para que viniera la bendición del Todopoderoso. ¡Aleluya! Amén, amén. Aleluya, aleluya. ¡Dale gloria! Voy a
a darle un segundo ejemplo de esto, porque tiene que quedar claro que lo que viene es bendición cuando estás en el horno. En el año 97, 98, la iglesia estaba en un local para 800 personas, al máximo, al tope. Y los vecinos comenzaron a poner demandas judiciales contra la iglesia. Una por el ruido. Entonces nos tocó defendernos y abogados y librar una batalla que, créanme, es horrible. Y estábamos librando esa batalla. Para nosotros era un horno, una prueba, y Dios nos dio la victoria. Y luego vino la segunda demanda porque era una calle principal y que los carros estaban todos parqueados ahí y era por el tráfico. Y Dios en esa batalla y abogados y pelea y todo esto nos dio la victoria. Y luego vino otra porque habíamos hecho una remodelación, y entonces la alcaldía y la policía y los abogados, una batalla horrible. Yo estaba cansado y le dije: Señor, ¿cuándo me vas a sacar de esta prueba de ver ahí papeles y documentos legales? Y estando orando en la iglesia, Dios le dio la visión a una de las hermanas del ministerio, a Lucila, y le mostró que era un nido que Dios estaba desbaratando para que el polluelo volara. Y quiero explicarles esto. Las águilas tienen una característica peculiar. Ellos hacen su nido, y cuando los polluelos nacen y comienzan a crecer, ellas van desbaratando el nido y solo quedan las espinas. Eso también lo dice la Biblia en Deuteronomio, que Dios lo hace. Y esas espinas, el propósito es que el polluelo, como más crece, más pesa, más daño le hacen las espinas, y el propósito es obligar al polluelo a volar. Es que no se sienta cómodo en ese nido, y entonces se va a ver en la obligación de salir y volar. Es el amor del águila madre para con su hijo, para que aprenda a volar. Y Dios le dio esa visión y entendimos claramente la interpretación. Todas estas espinas, una demanda por aquí, una demanda por allí, otra por allí, solo era el deseo de Dios sacando a la iglesia a lugares de bendición. Y trasladamos la iglesia del norte de la ciudad a la zona industrial. Y ahora, pasado 4 o 6 años, la iglesia que era de 800 personas a lo sumo, ahora se convirtió en un centro de avivamiento, con la nueva ampliación, con capacidad para 14,000 personas sentadas y 3 servicios que tenemos en este lugar. Dios cambió la iglesia de una iglesia mediana a una de las iglesias más grandes de América. Ese era el deseo de Dios. Así que no me diga que la prueba es horrible, sino una bendición que te lleva a la victoria. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, amén, amén. Gloria. Cada prueba que hemos vivido nos ha llevado allí. Nos sacaron de un programa de radio de 5 minutos para a los años tener una estación de televisión. Eso es Dios. Se rompen las ataduras. El temor a la escasez, el temor a la muerte, el temor o la confianza del hombre para confiar en Dios. Pero si aún no viniera la liberación, Dios tiene otro propósito más grande. El apóstol Pablo experimentó la liberación. Estaba en la cárcel por causa del evangelio de Jesucristo, y Dios envió un terremoto y salió libre. Pero otro día volvió a la cárcel y él seguro pidió el terremoto y no vino el terremoto. Entonces escribió a la iglesia: oren por mí porque sé que esto traerá mi liberación. Y no vino la liberación. Pero mientras estuvo en la cárcel,
escribió las cartas conocidas como las cartas del apóstol Pablo. La carta a los romanos, la carta primera y segunda a los corintios, la carta a los gálatas, la carta a los efesios, a los filipenses, a los tesalonicenses, a los colosenses, a Colosa, a Tito, Timoteo, que nosotros hoy tenemos y podemos leer. Lo que pareciera una aflicción fue lo más grande del ministerio del apóstol Pablo. Porque antes fue unos miles que ganó a Cristo, pero después fue el Evangelio, está en la Biblia sus cartas, y ha trascendido 2000 años edificando y bendiciendo a millones y millones alrededor del mundo. A veces no entiendes el fruto de la prueba, pero el resultado siempre será victoria tras victoria para tu vida. ¡Aleluya! Si supieran cómo nos llegó la Biblia en el siglo XV, todos esos que tuvieron que ir en el exilio y esconderse porque no podían predicar más, mientras tanto se dedicaron a traducir la Biblia a nuestros idiomas. Cuánta riqueza y bendición. ¿Qué tal esta Biblia en latín y ninguno de ustedes entendiéndola? Gracias a Dios por la prueba de ellos, porque trajo la liberación para nosotros. Amén. Lo segundo que pasó ahí en ese horno que ardía en fuego calentado 7 veces, es que Nabucodonosor vio 4 personas y eran 3, y el cuarto semejante a los hijos de Dios, al Hijo de Dios. ¿Quién sabe quién estaba ahí? Jesús estaba ahí. En el horno de la prueba, si tienes temor de entrar ahí, 1, se van a quemar todas tus ataduras. 2, te vas a encontrar con Jesús. Te vas a encontrar con Jesús porque Él está ahí. Por eso David dice: aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si hay una prueba, no llores más. El Hijo de Dios está allí junto a ti. Alábalo. Él pelea por ti. ¡Aleluya! Amén, amén, amén. ¡Gloria! ¿Saben qué más pasa en la prueba? Ni siquiera olor a quemado. Tus vestidos no van a oler a quemado. Pasa como Israel en el desierto, ni siquiera se le hicieron roticos a ellos en los zapatos. 40 años le duraron los zapatos, el vestido creció con ellos, eran niños, crecieron. Cuando estamos en la prueba no hay olor a quemado. Lo que hay es un sabor de Cristo que hace que todos glorifiquen a Dios. Miren lo que pasó con ellos aquí en Daniel. Dice, cuando todos se vieron, cuando los sacaron, todos vinieron para ver que no había ni siquiera en ellos muestra del fuego. Entonces vino el decreto: bendito el Dios de ellos. Bendito el Dios de ellos, y ordenó que se alabara ese Dios en todas las naciones. Cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, que representa el horno de la prueba, él también experimentó lo mismo. El rey dijo: de parte mía es esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¡Aleluya! Tremenda. ¡Gloria!
El que mejor lo dice es el Salmo 40, cuando dice: pacientemente esperé a Jehová. Cuando estaba en el horno, dice: y Él se inclinó hacia mí y me hizo sacar del pozo del lodo de la desesperación. Eso es el horno de la prueba. Tú estás ahí en la prueba, pero Dios te hace sacar de ahí. Y dice: pone mis pies sobre la peña, sobre la roca, sobre Cristo, ¿cierto? Pone en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en nuestro Dios. ¡Aleluya! Lo que trae la prueba es que otros de tu familia conozcan al Hijo de Dios. Pero tú dirás: bueno, pero yo, ¿por qué tengo que pagar por ellos? ¿Qué va a pasar conmigo? Miren, ellos se convierten, ellos alaban a Dios. ¿Y qué conmigo? ¿Qué le pasó a Sadrac, Mesach y Abednego? Fueron engrandecidos por el rey. ¿Saben qué pasa? Somos promovidos. Somos promovidos por Dios. Daniel fue promovido. Sadrac, Mesach y Abednego fueron promovidos. Cargos más grandes, mejores ingresos, más bendición. Job, si has leído la historia de Job y su prueba y el horno de prueba que vivió, la Biblia dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo el doble de las ovejas, el doble de los camellos, el doble de los bueyes, el doble de las asnas. Tuvo hijos e hijas y vio hijos, nietos y bisnietos, y Job murió viejo y lleno de días. Mis hermanos que están en la prueba, quiero decirles: mientras pasan por el horno, se quemarán las ataduras, conocerás al Hijo de Dios y saldrás al doble de bendecido. Amén, 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 amén. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Por qué se sorprenden de la hora de la prueba? Gócense, dice el Señor. Aleluya. Todo el que en este lugar esté en prueba, que aunque ha resistido, resultó dentro del horno de la prueba, venga aquí, vamos a gozarnos con Jesús. Vamos a gozarnos con Jesús. Vamos a gozarnos con Jesús. Todos estamos pasando pruebas. ¿Cómo será la bendición que viene para este grupo? Miren los que van a ser bendecidos al doble. Mírenlos bien. Mírenlos bien, iglesia. La bendición de Dios viene para ellos y sus casas. ¡Aleluya! Amén, 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 amén. Gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Todos ustedes están pasando pruebas. Nosotros también, pero sabemos algo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Yo no he visto que la prueba termine sin bendición. La bendición es al doble. Así que cuando estás en la prueba, pues al comienzo hay la naturaleza normal nuestra que resiste la prueba, no la quiere. Pero cuando estamos en ella, recuerden esta palabra: Él va a romper todas las ataduras para que la bendición sea plena. Vas a conocer a Jesús como nunca antes lo habías conocido. Cara a cara lo vas a conocer.
Y tercero, vas a recibir el doble. Y otros que te ven van a confiar en Jehová. Amén. Van a confiar en Jesús. Levanta tus manos, dile: Señor, estamos en la prueba, pero tengo alegría porque tú estás allí conmigo. Gracias por estar conmigo. Gracias por caminar a mi lado. Te bendigo, Señor, y te alabo. Señor, rompe estas ataduras. El temor a la escasez, a la prueba, el temor al futuro, el temor al hombre, la confianza en los hombres. Destruye todos estos temores. Hazme libre, Señor. Que al ser libre experimente tu bendición. Y sácame, Señor, en victoria. Que los que vean lo que tú has hecho en mí te teman y alaben tu nombre. Y Señor, que pueda recibir el doble de lo que he tenido. Tú lo prometiste. Ese es el horno de la prueba. Gracias, Señor, porque me estás preparando para bendecirme. Gracias, Señor, porque viene mi bendición y será grande. Gracias, Señor, porque será el doble de lo que he pedido, al doble de lo que he esperado, al doble de lo que he tenido. Gracias, Señor. Gracias por la prueba. Gracias, Señor. Me gozo con Jesús. Me gozo por esta prueba. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Viene bendición grande para la iglesia. Viene bendición grande para tu familia. Amén. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Démosle un buen aplauso al Señor. El Centro de Avivamiento para las Naciones y los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez presentaron Él puede hacerlo de nuevo. Si deseas mayor información sobre este ministerio, sus cruzadas y servicios, o necesitas oración, escribe a los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez a la carrera 68, número 1580. Visítenos en internet en www.avivamiento.com o llame al teléfono 420-1626, Santa Fe de Bogotá, Colombia.